¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 4 de mayo y hay información en desarrollo que ya estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales y desde ya la invitación para que usted se quede con nosotros porque en las próximas 2 horas le estaremos actualizando sobre lo que está ocurriendo. Así, muy buenas tardes. Tenemos información en desarrollo que se genera desde la sede de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, que está ocurriendo, y es que ANEP, los representantes de ANEP, los dirigentes, están dando una conferencia de prensa a esta hora de la tarde junto a representantes del gobierno sobre las medidas económicas por las afectaciones del COVID-19. Eso lo estaremos ampliando en unos minutos. Manténgase pendiente en Noticiero Hechos. Gracias por iniciar la semana informándose con nosotros. Desde ya la invitación para que se quede con nosotros. Le estaremos actualizando sobre lo que está ocurriendo, lo que están diciendo representantes de ANEP y el gobierno. También para esta noche se espera una cadena nacional a las 8 en punto, así que la invitación también para que se mantenga pendiente de nuestra señal. Comenzamos con las noticias más destacadas de las últimas horas. Un soldado se suma a la lista de fallecidos por COVID-19, elevando la cifra a 13. Además, en las últimas horas se detectaron 65 nuevos contagios locales. Las autoridades advierten que se está en la etapa más crítica de contagios. Expertos en salud aseguran que en las próximas 2 semanas aumentará considerablemente el número de casos de coronavirus. Recomiendan mantener por 15 días más la cuarentena domiciliaria. Mientras las autoridades de educación buscan una solución al pago de colegiaturas en los centros escolares privados, representantes de estas instituciones continúan con los cobros establecidos. Ya le contamos. Le tenemos los detalles de una reunión entre el gobierno y representantes de la empresa privada, donde se abordó el tema de las medidas económicas frente a la pandemia del COVID-19. En el mundo, más de 3,5 millones de personas están infectadas con COVID-19 y se reportan más de 248,000 fallecidos. Ya nuestros equipos están listos para informarnos de los hechos de las últimas horas. La periodista Carla Goches nos tiene información relacionada a lo que dicen las autoridades de defensa acerca del incremento de contagios locales de COVID-19. También saludamos y observamos en pantalla a la periodista Marcela Rivera, quien nos va a contar en unos minutos que pese a estar en cuarentena domiciliaria, los accidentes de tránsito no paran. Y el periodista Luis Alberto López ha conversado con algunos alcaldes precisamente para conocer cuáles son las medidas que se pueden implementar para reactivar la economía, una situación que está afectando a muchos emprendedores. Y vamos en vivo, tal como se los manifestaba hace unos minutos, hasta la ANEP, y es que ahí se encuentra el periodista Ernesto Cornejo y se está dando una conferencia de prensa con autoridades de gobierno. Iniciativas que hemos activado ahora, en donde en ningún momento, repitiendo también las palabras de Javier, en ningún momento se plasma ahí una cuarentena o toque de queda definitivo, como algunas personas o algunos sectores lo han malinterpretado. Ellos mismos lo acaba de decir el presidente de ANEP, y aquí en la avenida de ellos, aquí en ANEP, lo estamos diciendo. En ningún momento nosotros estamos planteando eso. Al contrario, estamos haciendo las cosas tal como deben de ser, tal como la sala lo ha pedido, y con el afán de que la economía, después de estos 15 días, vaya saliendo poco a poco, por etapas, adelante. Pero ya iniciaron. Estamos en las 2 semanas más críticas de esta pandemia. La gente debe tener conciencia que debe de quedarse en casa. Lo que se está viendo en la calle es preocupante. La gente debe de entender que lo que se está haciendo es contaminándose entre ellos. Y estos resultados, de seguir así, los vamos a ver en unas 2, 3 semanas. Dios no quiera. Por lo cual tenemos que accionar. Por lo cual el gobierno necesita estas herramientas que están avaladas ya por todos. Entonces, no queda más que decir y reiterarle a la Asamblea Legislativa
que convoquen a una plenaria ese mismo día. Esperamos de que el Partido Morena entienda, revise, pregunte si es necesario para que tengan las respuestas que se necesitan y saquemos adelante todos el país. Es necesario y la gente y la población ya no puede esperar. Muchas gracias. Gracias. Conferencia de prensa que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Ya lo manifestaban las autoridades del gobierno, las medidas que se han implementado por parte del Ejecutivo para prevenir las afectaciones del COVID-19, y también veíamos al sector privado en esta conferencia. Exacto, información aún en desarrollo que le seguiremos ampliando. La invitación para que se quede con nosotros y que esté pendiente también de nuestras plataformas digitales. Así es, y vamos con las informaciones de las últimas horas, y es que se dio a conocer una nueva muerte por COVID-19 que eleva la cifra a 13 fallecidos. La víctima es un soldado identificado como Guillermo Antonio Cruz Rosales, de 47 años de edad, quien fue ingresado al Hospital Saldaña el pasado 26 de abril con un cuadro febril, y luego fue trasladado al hospital militar, donde fue intervenido con ventilación mecánica. Según informó el ministro de la Defensa, cuando se le practicaron los análisis se descubrió que padecía diabetes, lo que pudo ser el origen de la complicación de salud. El militar tenía 25 años de servicio en la Fuerza Armada y formó parte del 5º contingente de reconstrucción en Irak, y también participó en el año 2001 en la reconstrucción del país tras los terremotos. De acuerdo a las autoridades, Cruz Rosales no estaba asignado directamente a las tareas de alerta por COVID-19. El ministro Francis Merino dijo que además de los casos de los elementos de la Fuerza Armada contagiados, 5 ya están recuperados, además 4 salieron negativos en las pruebas. Y es para anunciarles el fallecimiento de un soldado de la institución, del soldado Guillermo Antonio Cruz Rosales, de 47 años de edad, y murió como coronavirus positivo. Para nosotros es muy duro dar estas noticias, porque somos la institución que estamos al servicio de la patria, protegiendo a nuestra población de este mal que nos está acechando a nivel mundial y particularmente a nuestro querido El Salvador. Y El Salvador atraviesa sus días más críticos debido al coronavirus. El Ministerio de Salud no descarta que exista una crisis en el sistema sanitario que de momento atiende cientos de casos de contagios por el virus. En medio de la emergencia por coronavirus, con más de 500 casos confirmados en el país, el Ministerio de Salud sostiene que el médico fallecido en las últimas horas no murió por COVID-19, sino por una neumonía. Francisco Alaví reconoce que estuvo en una unidad de cuidados críticos y que su muerte se derivó de otras complicaciones. Un médico, nosotros lo hemos visto en redes sociales, y también hemos estado pendientes porque el paciente sí estuvo manejado en una unidad de cuidados críticos. Se trata de un personal de salud el cual tuvo una suma de complicaciones, una diabetes mellitus que no estaba controlada, acompañado de un proceso respiratorio. Sus pruebas de coronavirus, ambas pruebas, GeneXpert y PCR, fueron negativas. El paciente falleció a complicación de un proceso respiratorio más una diabetes mellitus agregada no controlada, lo cual desencadena estas complicaciones. Alaví no descartó que El Salvador llegue al colapso del sistema de salud. Justifica que otros países con más recursos han cruzado esa línea. Las autoridades han planteado medidas más severas para evitar la circulación en las calles. Que en la mayoría son pacientes ya deteriorados y pacientes que se van a sumar a esa estadística de letalidades. Y el otro caso es el manejo de estos cadáveres. Definitivamente, como sistema de salud, podemos llegar a esa situación. ¿Por qué no vamos a llegar a esa situación si Estados Unidos, Italia, España,
países, China, países que son sumamente desarrollados con sus sistemas de salud, se encontraron en esa situación, porque la enfermedad no es una enfermedad sencilla. Alaví dijo que las personas en centros de contención han mostrado una actitud desfavorable ante la situación. Sostuvo que el panorama es difícil manejarlo porque el personal médico no logra controlar algunos incumplimientos de cuarentena. Añadió que los días a su confinamiento se les sumarán. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y en las últimas horas, las autoridades han registrado más de 100 casos de coronavirus, y es que esto ha ocurrido en los últimos días. Expertos aseguran que de no seguirse tomando las medidas necesarias, estos podrían incrementar considerablemente. La epidemia del COVID-19 en El Salvador va en aumento y el escenario para los próximos días no es nada alentador. Se prevé la multiplicación de los contagios locales si la población no continúa tomando las medidas. El sistema de salud podría saturarse y colapsar. Permanezcamos de ojo en el número de personas que están hospitalizadas, que requieren hospitalización, y particularmente aquellos casos catalogados como críticos, que son los que van a necesitar cuidados intensivos. Pongan su atención ahí, porque realmente todo este tipo de medidas que se han tomado desde su inicio van dirigidas a que el número de estos pacientes en particular, no el número de infectados, sino el número de estos pacientes en particular no se incremente, y que sería lo que vendría a hacer que colapse el sistema de salud, que es el término que ustedes han estado escuchando desde el inicio de la crisis, y que es el objetivo mayor al aplanar la curva. En las últimas 24 horas se ha registrado el mayor incremento de los casos de COVID-19, con 65 personas contagiadas. El departamento más afectado es San Salvador, con casi la mitad de los casos detectados a nivel nacional. El especialista considera que el país se encuentra en un momento clave para actuar contra el coronavirus. Producirse un menor número de casos posible, el porcentaje aquel que va a requerir de cuidados especiales baja. Entonces lo que estamos ya nosotros viendo es que estamos ante la fase de aceleración de la epidemia en este momento de COVID-19 en El Salvador, y eso nos va a llevar a un momento determinado en el cual hay una meseta y luego comienza a bajar la curva. Entonces hay que tener cuidado, por una parte, en que hoy es cuando hay más riesgo de cualquiera de nosotros se puede infectar en la comunidad, pero también va a llegar un momento en que eso va a parar. Es la tendencia que tienen las epidemias y cómo se ha comportado en el mundo. Reiteró su llamado para que todos seamos responsables y que se respete la cuarentena domiciliar para lograr aplanar la curva de contagios. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos. Ernesto Cornejo. El país está enfrentando una etapa crítica debido al incremento de casos de COVID-19. La cifra de contagios comunitarios ha mostrado un alza en los últimos días. Carla Goches tiene más información al respecto y precisamente enfocándose en las medidas que tomarán las autoridades para evitar más contagios. Adelante, Carla. Buenas tardes, tenemos información respecto a las nuevas medidas que podrían implementarse debido al alza de casos de COVID-19 que se han registrado en las últimas horas. El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, dijo que estas medidas podrían incrementarse a partir de la segunda semana de mayo. Y más que todo es no salir a la calle si no es necesario. Si se sale, mantener ese distanciamiento, eso es importante para evitar que se nos vaya a desbordar la situación y se tenga que tomar medidas más drásticas en la segunda semana de mayo, donde tendríamos quizás que estar comenzando nuevamente todo un periodo si no se hace ese esfuerzo en estas 2 semanas. Y las medidas que nosotros vamos a respetar y hacer cumplir son aquellas medidas que los especialistas, en este caso el Ministerio de Salud, establezcan que sean necesarias para controlar el virus. El ministro también dijo que más de 11.800 elementos de la Fuerza Armada se encuentran en los diferentes puntos del país para evitar que las medidas vigentes sean violentadas. Esta es la información que tengo hasta esta hora.
Seguiremos ampliando en las siguientes emisiones de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Carla. Gracias por la información. Vamos ahora a revisar los casos actualizados de COVID-19 en El Salvador, y es que los últimos datos que se han brindado revelan de que hay 555 casos confirmados, 180 personas ya se recuperaron, además hay 12 fallecidos, bueno, ya 13 con el que se contabilizó ahora, con el soldado, que no se ha actualizado la cifra acá en el sitio oficial del gobierno. Ya se contabilizan 13 personas que han fallecido por esta enfermedad, además 363 casos que continúan activos por el momento. También es importante destacar de que ya se contabilizan más de 30.000 pruebas realizadas, exámenes a las personas, 30.387 son los que se han realizado, además 294 casos sospechosos. Algo que es importante observar es el pronóstico de los pacientes, quienes se encuentran en estado grave y crítico. Por ejemplo, hay 5 en estado crítico, 14 en estado grave. Esta cifra ha aumentado los últimos días, y también el número de las personas. Si vemos las edades de las personas de 0 a 9 años, hay 13 casos de niños o niñas de 0 a 9 años, también de adolescentes de 10 a 19, hay 18 casos también de COVID en El Salvador, y tenemos 245 de adultos jóvenes de 20 a 39 años de edad. Muy importante prestarle atención a la cantidad de casos sospechosos. Por ejemplo, son casos de personas a las que se les ha realizado la prueba o por tener nexo o porque presentan algún síntoma, y en las próximas horas se va a tener el resultado también. Esto podría variar considerablemente la cantidad de casos positivos. Pero a continuación vamos a conocer también los casos de COVID-19 por departamento, y hay que destacar acá que San Salvador es el departamento más afectado con 224 casos hasta esta hora. El departamento de La Libertad reporta 37, Santa Ana reporta 35, Cuscatlán 19, San Miguel 18, el departamento de La Paz son 18 casos también, al igual que Ahuachapán, San Vicente y La Unión están reportando 12 casos cada departamento, Chalatenango 10, Usulután 9, Sonsonate 8, Cabañas 4, al igual que Morazán. Y ahora vamos a revisar los casos en los municipios del departamento de San Salvador, que es el más afectado. De los 19 municipios, en 15 ya se reportan casos de COVID-19 y en 4 no. San Salvador encabeza la lista con 72 casos, Soyapango 42, Ciudad Delgado 18, Mexicanos 16, Ilopango 15, Apopa igual 15, San Martín 9, Cuscatancingo 9, Santo Tomás 6. También tenemos a Tuxtepeque con 6 casos, Tonacatepeque con 5, San Marcos 4, Panchimalco 3, Guazapa y Aguilares 2 cada uno. ¿Cuáles son los 4 municipios que no se ha reportado casos, por lo menos de San Salvador? Hasta el momento tenemos a Rosario de Mora, también tenemos a Nejapa y también a Santiago Texacuangos como el Paisnal. Y los empresarios se refirieron a la crisis económica que se está enfrentando en este momento a consecuencia del COVID-19. Nos estamos enlazando con Ernesto Cornejo, que se encuentra precisamente en la NEP, y desde ahí nos tiene la información. Adelante, Ernesto, feliz tarde para ti. Así es, Elida, buenas tardes, saludos a los amigos televidentes. Acaba de concluir una conferencia de prensa por parte de los empresarios de la NEP junto a las autoridades del gobierno, quienes han anunciado una serie de medidas que se van a tomar en torno a la situación del coronavirus en el país. Se encuentra conmigo Javier Simán, quien nos va a ampliar mayores detalles. Javier, sabemos que se han tenido pláticas y reuniones constantes con las autoridades del gobierno para ir viendo la posibilidad de reabrir nuevamente el sector acá económico en el territorio nacional. Mira, nuestra participación en realidad está limitada a 2 cosas. Primero, que
todas las medidas de contención deben de respetar la resolución de la Sala de lo Constitucional y que no violenten los derechos individuales de los ciudadanos, evitar abusos de autoridad, como hemos visto en algunos casos que se ha salido de control. Entonces es importante que la cuarentena cumpla la resolución de la Sala de lo Constitucional. Y segundo, nuestra insistencia es que tenemos que ir abriendo las actividades a la mayor brevedad, porque la mayoría de salvadoreños viven del sustento que se ganan día a día. La mayoría de salvadoreños no tienen para comprar en el súper para sobrevivir 15 días. Entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a abrir las actividades. Hemos llegado a un acuerdo que a partir de esta cuarentena vamos a empezar a abrir gradualmente las actividades y con protocolos de seguridad higiénica, sanitaria, para evitar contagio en los centros, ¿verdad? ¿Cuáles sectores serían los primeros en reabrir? Eso todavía no se ha platicado. Recuerde que el decreto 21 ahorita permite ciertas actividades y ese es el decreto que está vigente, las actividades pues que están permitidas. Estas 2 semanas entendemos pues que es crítico, de alguna manera hacemos un llamado a la población porque estas 2 semanas son las de mayor contagio, entonces se requiere que la población sea más consciente y no salga innecesariamente. Nosotros nos hemos opuesto en todo momento a un cierre total. Y debo ser honesto que en el decreto que nos han pasado y que hemos revisado no se está contemplando un cierre total, ¿verdad? Nuestra prioridad, como le digo, es lograr aperturar a la mayor brevedad posible y ese es el compromiso que tenemos del gobierno de que después de esta cuarentena vamos a empezar a abrir. Hacían un llamado principalmente a los diputados de la Asamblea Legislativa, incluso les decían que si podría haber una sesión plenaria extraordinaria lo más pronto posible para abordar este tema económico. Mire, en realidad eso le compete al gobierno, ellos tienen iniciativa de ley, no le compete a ANEP, ¿verdad? Nosotros sí hacemos un llamado a los diputados para que revisen los decretos que han recibido, revisen que cumplan con la Sala de lo Constitucional y que le den consideración. Esa es un área que no le compete al sector privado, ese es un área que el gobierno tiene que ver con la Asamblea Legislativa y que le toca a los partidos políticos revisar que estos decretos cumplan con la resolución de la Sala de lo Constitucional. Gracias, Javier. Compañeros en los estudios y amigos televidentes, esta es la información que les tenemos a esta hora desde las instalaciones de la ANED. Como ya escuchamos, parte de la conferencia de prensa ya se dio, ya nos explicaba también acá las personas encargadas principalmente de las pláticas que se han tenido en torno al tema económico. Si bien es cierto, son 2 semanas críticas, como las mismas autoridades del Ministerio de Salud y del Gobierno han mencionado que se tendrán, pero también ya se tienen planes estratégicos para ir haciendo una reapertura paulatinamente del sector comercio en nuestro país. Por supuesto, en nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos le vamos a estar ampliando todos los pormenores con respecto a este y a otros temas más. Y por supuesto que vamos a estar nosotros muy atentos, Ernesto, pero sí me gustaría saber si se está contemplando la posibilidad de seguir fomentando el trabajo desde casa o el teletrabajo, porque es muy importante este proceso gradual que se irá haciendo y habrá empresas que podrán seguir operando como lo han hecho en estas últimas semanas, trabajando la mayoría de sus colaboradores desde casa. Así es, Elida, incluso sabemos que hay empresas grandes donde se tiene aglomeraciones de personas, por ejemplo los call centers, las maquilas, entonces ellos han planteado ir reabriendo estos establecimientos paulatinamente. Si bien es cierto, en ciertas áreas habían aproximadamente 50 personas, reducir la capacidad e ir haciendo una rotación del personal conforme van pasando los días hasta que la situación del COVID-19 se llegue a establecer en nuestro país. Serán temas y puntos importantes que se tienen que ir abordando en los próximos días. Lo que sí bien es cierto, han dejado ellos planteados es que a partir del 17 de este mes ya se tiene contemplado hacer acciones para ir reabriendo la economía de nuestro país. Muchas gracias, Ernesto, por compartirnos la información. Por supuesto que nos vamos a mantener atentos a los detalles. Feliz tarde para ti. Así es. Buenas tardes.
Vamos a más información. Según expertos, alrededor del 20% de los pacientes del COVID-19 podrían presentar erupciones en la piel. ¿Cuáles son las características de esta? Veamos. Fiebre, cansancio y tos seca son los síntomas comunes del coronavirus, pero un estudio de la Academia Española de Dermatología y Veneurología ha revelado sintomatología cutánea o erupciones en la piel en un porcentaje de pacientes positivos de COVID-19. Que apenas un 20% de todos los pacientes que desarrollen COVID-19 podrían llegar a presentar cierta sintomatología cutánea, pero pacientes asintomáticos, pacientes jóvenes o pacientes con cierta gravedad podrían llegar a presentar manifestaciones cutáneas. Una de estas sintomatologías son los exantemas en la piel. Lesiones que cambian el color de la piel a un color rojo violáceo intenso. Se puede presentar en extensiones de la piel como placas en los brazos, en las piernas y en el tórax. No son lesiones pruriginosas, esto quiere decir que no va a presentar picazón el paciente en su piel. Además pueden presentarse lesiones urticariformes. Se les llama así cuando aparecen abones y ronchas en la piel. Las lesiones elementales, los abones y las ronchas, se describen como lesiones muy parecidas a las picadas de zancudo. Importantes son lesiones autolimitadas. Esto quiere decir que puede durar 1 semana, 2 semanas, por periodos cortos y va a desaparecer por sí sola. Otros pacientes pueden presentar lesiones vesiculares similares a la varicela. Las vesículas son pequeñas vejigas en la piel de contenido líquido claro, que no va a generar prurito, no va a generar picazón y se puede presentar en el tórax anterior, en el tórax posterior, en los brazos y en las piernas. O también pueden presentar lesiones acrales en las palmas de las manos y plantas de los pies. Como pústulas, que son lesiones que contienen pus, más vesículas, como ya decía, las vejiguitas de agua, que se van a presentar en estas zonas. Según los expertos, las lesiones no denotan la gravedad en el paciente y deben evitar automedicarse, así como visitar un centro médico para un diagnóstico certero. Además, recuerdan que se debe aplicar las medidas de prevención comunes del coronavirus, como el lavado de manos constante y el distanciamiento social. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, sostiene que la ley de cuarentena domiciliar no será aprobada con los parámetros planteados por el gobierno. Antes de llevar la solicitud a plenaria, la comisión debe analizar el documento de forma minuciosa para comprobar que incluya lo ordenado por la Sala de lo Constitucional y que se garantice el respeto y cumplimiento de los derechos de los salvadoreños. Vamos a hacer un estudio minucioso de forma tal que evite por todos los medios violentar derechos individuales y derechos colectivos de las personas. Este tipo de leyes está sujeta a debate, a discusión. O sea, nada está escrito. Ese es el punto. Y es que aún le dicen, bueno, ahí posiblemente haya un vicio, haya un fraude de ley. ¿Por qué? Porque es una ley que se piensa aprobar con 43 votos y le esté coartando los derechos constitucionales a los ciudadanos. Y con esa información vamos al primer corte de esta tarde. Regresamos en unos minutos. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Vamos con más información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Así es. Y es que, bueno, reducir el pago de las cuotas en los colegios privados podría provocar una crisis financiera. Esto es lo que están advirtiendo representantes de estas instituciones. Sí, de hecho, es un tema que ha generado bastante reacción por parte de los padres de familia. Están pidiendo en algunos casos que se verifique el pago de las cuotas en colegios y universidades, pero vamos a ver qué dicen los colegios privados. En los últimos días, los padres de familia han hecho una serie de cuestionamientos al Ministerio de Educación sobre el pago de las colegiaturas de sus hijos. Argumentan que están cancelando el mes como que si estuvieran recibiendo clases presenciales, cuando es a ellos a quienes les está tocando guiarlos en lecciones educativas y cuando normalmente estas tienen lugar en las aulas de clase. Tema que ha sido analizado por la titular de esta cartera de Estado, quien ha planteado presentar una propuesta a los diputados de la Asamblea Legislativa para tener una reducción entre el 30 y 40% de las cuotas escolares, iniciativa que no es bien vista por la Asociación de Colegios Privados, quienes dicen que de efectuarse caerían en una crisis financiera
y podría verse en riesgo los pagos de los docentes. Tenemos que decir que la relación que hay entre el colegio y el consumidor es la única forma de que pueda llevarse a cabo un manejo de porcentajes de descuento u otro tipo de tratamiento a esta cuota que se paga en los colegios privados. No existen leyes en nuestro país que puedan permitir que haya otro agente que pueda entrometerse o poder modificar esta relación que hay entre el consumidor y el colegio. Sería inconstitucional que una ley de un decreto legislativo lleve a exigir que el colegio privado no cobre o cobre menos de lo que esté estipulado en su colegiatura poder cobrar. En cuanto a la fecha que volverán los alumnos a clases, sostiene que será hasta que no exista peligro por el coronavirus y que aún es demasiado prematuro hablar de este tema. Estamos esperando las fechas porque ya tenemos un plan como colegios privados para ese reencuentro educativo. Y eso tiene que ver con que nuestras instalaciones van a pasar por un proceso de higienización y aparte de eso se van a activar los protocolos de seguridad para no permitir aglomeración y contagio en nuestros centros educativos. Para ello habrá un plan de reingreso al centro educativo. Mientras esta situación se discute, el Ministerio de Educación trabaja en la transformación tecnológica en los métodos de enseñanza. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. ¿Y cuáles son las expectativas y los planes locales para iniciar la reactivación de la economía? Es lo que el periodista Luis Alberto López nos adelanta sobre el informe que está preparando para Noticiero Hechos. Adelante. Efectivamente, informarles que esta mañana visitamos algunos pequeños talleres para conocer las expectativas que tienen en la reapertura económica cuando termine esta emergencia de la pandemia. También hablamos con algunos alcaldes para conocer cuáles son los planes de reactivación y de apoyo a este sector. Como se cerraron todas las ventas de materiales, luego nosotros ya no pudimos seguir trabajando. Y lo que teníamos nosotros para nuestro gasto o para los materiales, pues como si invertimos en materiales, luego lo sacamos para ir sobreviviendo. Y debido a esta pandemia, hace ya más de 2 meses, ya entramos a 3 meses de que no trabajamos, ¿no? Porque las comerciales cerradas, las ventas de materiales de carpintería cerradas. Entonces hemos sobrevivido por la bendita misericordia de nuestro Dios, ¿va? Estamos preocupados, ¿va? Porque no hay capital de trabajo. No hay inversión, no tenemos nada, pues estamos, como dice, a la expensa de Dios. Que al recibir el 30% de la ayuda de los 2.000 millones, es donde vamos a enfocar a ayudar a esta gente. ¿Por qué? Porque es la parte productiva. De nada sirve darle a una persona si no apoyamos estas microempresas, porque estas microempresas, si tiene trabajo, le va a ayudar a 3, 4 personas. Entonces tenemos que tener esos factores para que esta gente produzca, para que esta gente desarrolle, para que esta gente mantenga el equilibrio que nosotros queremos. Los planes en general de las alcaldías es apoyar a las micro y pequeñas empresas, por supuesto a los pequeños talleres y además fomentar el consumo local. Esta información se la estaremos ampliando en nuestro noticiero de la noche. Muy buenas tardes. Feliz tarde para ti también, Luis. Muchas gracias por el adelanto de la información. Vamos a enlazarnos hasta la Asamblea Legislativa. Ahí se encuentra el periodista Ingmar Batres, y es que los diputados, como ya escuchábamos, discuten una propuesta del gobierno para impulsar medidas y contener la propagación del COVID-19. Incluso el Ejecutivo está solicitando a la Asamblea que se convoque a plenaria lo más pronto posible. Pero ¿qué dicen los diputados? Adelante, Ingmar. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Arena y el gobierno mantienen reuniones bilaterales para hablar sobre una posible ampliación de la cuarentena después del 16 de mayo. Escuchemos a continuación qué es lo que dice el partido Arena. Sábado en horas de la tarde hubo una reunión entre el gobierno, hubo una reunión personeros de
de Casa Presidencial, personeros del gobierno y la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Hicimos una contrapropuesta al presidente de esta redacción. Vamos a ver qué dice él en la cadena nacional de hoy a las 8 de la noche. Esperamos realmente una postura conciliadora. A partir del 17 de mayo, de manera gradual y paulatina, van a comenzar ellos a abrir. Y es que hay que decir algo, el gobierno ya le cayó el 20, ya está claro que no puede mantener el país cerrado mucho tiempo. O sea, aparentemente este es el último esfuerzo que ellos quieren hacer de 2 semanas de una cuarentena un poco más controlada, un poco más estricta. Pero ¿qué opinan otros institutos políticos al respecto? Escuchemos a continuación al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, también a la diputada por el FMLN, Elizabeth Gómez, y al diputado de Ghana, Guadalupe Vázquez. Un estudio minucioso de forma tal que evite por todos los medios violentar derechos individuales y derechos colectivos de las personas. No creemos en la fuerza coercitiva, no creemos tampoco en el confinamiento forzoso. Mire, si pudiera ser por unos 10 días, sería 10, 15 días lo más, ¿verdad? Porque recordemos que estamos en una época de producción de la agricultura, por decir así, que son los más vulnerables. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos a esta hora, la Comisión de Salud avaló 2 dictámenes favorables que superan los vetos del presidente de la República sobre dar seguros de vida y también implementos para que desarrollen su trabajo y de aumentar en un 20% a las madres solteras que están trabajando en primera línea en combate contra la pandemia. Es decir, si acá en la Asamblea Legislativa ya el día de la plenaria se supera, esto tendría que ir a dirimirse hasta la Sala de lo Constitucional. Le estaremos dando seguimiento a estos temas y también qué ocurrirá durante esta semana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingmar. Gracias por tu reporte desde la Asamblea Legislativa. Y uno de los sectores también afectados por la pandemia del COVID-19 es el que produce dulces artesanales a nivel nacional. En la mayoría de los casos, las mercancías son regaladas o tiradas a la basura. Las pérdidas económicas son arriba de los $20,000. El periodista Nelson Quinteros nos amplía en el siguiente reportaje. Viajar por la carretera panamericana en el sentido al oriente del país era uno de los mejores placeres de la vida, porque en el tramo del departamento de Cuscatlán y San Vicente, usted encontraría puertas abiertas, un sinfín de ventas de dulces artesanales que hoy en día, por la pandemia del COVID-19, están cerrados. Hasta telarañas tenemos aquí de que no abrimos el negocio. La mercadería que un día elaboraron decenas de salvadoreños para el sustento familiar quedó varada, sin comercializarse y consumirse. Va a tocar que botarlo porque no lo podemos vender, pues. Un ejemplo claro de esta situación es el de los esposos Martínez Hernández, propietarios de Dulces Típicos La Fiesta. Desde hace 40 años, la familia luchó por mantener el negocio a flote, pero hoy todo está perdido. Todo el producto que nosotros ya teníamos preparado para la feria del 19 de marzo, nosotros ya teníamos toda la inversión hecha, todo estaba preparado, bueno, ya estaba todo encajado, ya listo para salir. Lamentablemente ya no se pudo realizar. Ahora estamos acá mostrando estas pérdidas que nosotros tenemos acá. ¿De cuánto estamos hablando de eso? Bueno, pues la verdad en productos, solamente en productos, se puede decir que aproximadamente unos $20,000. Esta pareja de esposos no solo comercializaban los dulces artesanales, sino que los elaboraban mediante la empleabilidad de más de 7 personas que debido a la cuarentena domiciliar por el coronavirus tuvieron que ser regresados a casa. Aquí comúnmente siempre todos los días se está cociendo dulces, se está haciendo dulce en todas las cocinas, a veces ni dan abasto. Pero ahorita, como puede ver, no hay ni trabajadores ni se están poniendo a funcionar nada. Todo está parado aquí. Entonces no estamos produciendo lo que es nada ahorita. Ahora el taller en el que antes producían los dulces quedó solo, sin personal y con mucha mercadería que lamentar. Hemos almacenado lo que es chilacayote y podemos ver que se descompusieron. El camote que ocupamos para hacer el dulce, como no lo pudimos procesar, el camote comienza a descomponerse. Ya está hecha raíces.
Prácticamente están haciendo arbolitos de camote ya. Las pérdidas económicas ascienden a los $20,000, asegura esta pareja de esposos, el cual todo quedó corroborado en estos grandes bultos de dulces artesanales que fabricaron. Con un gran dolor, ¿verdad? Toca que decirlo, pero lamentablemente la mayor parte de este producto pues tocará que botarlo, ¿no? Sin embargo, para no tirar todo a la borda, seleccionaron los productos aún consumibles para poder entregarlos a los que están en primera línea de acción ante el combate de la pandemia en los diferentes retenes de la misma carretera panamericana. Algo que fue muy aplaudido por los elementos de seguridad, pero también por la población en general, que también se les entregó una caja con dulces artesanales. Excelente, gracias a la población. Sí, estamos recibiendo ese apoyo voluntario. Muchas gracias a todos. Los esposos Martínez Hernández, propietarios de Dulces Típicos La Fiesta, esperan que todo esto pase pronto para retomar lo que un día se volvió no solo el sustento para ellos y su familia, sino para las personas que trabajaron con ellos y salir con la frente en alto de esta situación. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Nosotros acostumbramos a vender dulce fresco, otra vez, digamos. Ponga atención a la siguiente información si usted es salvadoreño que reside en el exterior, y es que los que envíen remesas hacia el país no tendrán ningún cargo extra a la hora de hacerlo. Una de las medidas más recientes anunciadas por el Gabinete Económico. Son al menos 4 agencias que deberán hacer ese beneficio a los compatriotas que viven no solamente en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en Canadá, Francia, Australia y el Reino Unido. Durante todo el mes de mayo, los salvadoreños que residen en el exterior y que mantienen esa relación solidaria y de afecto con sus familiares podrán enviar sus remesas a costo cero. Estos beneficios han sido diseñados exclusivamente para los salvadoreños, siendo el único país que podrá gozarlos sin límites durante el mes de mayo. Además, es importante resaltar que esta medida se realiza por primera vez en nuestro país. Estas empresas han puesto a disposición de los salvadoreños al menos un producto a costo cero. Y las recientes medidas implementadas por el gobierno al eliminar el costo de envío de las remesas tiene un visto bueno de algunos analistas económicos. A pesar de esto, sostienen que no se logrará frenar la disminución en este ingreso debido al incremento del desempleo en los Estados Unidos. Uno de los rubros más afectados por la crisis económica mundial por el coronavirus serán las remesas, según la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Los países que conforman el Triángulo Norte reflejarían pérdidas por más de 4.821 millones de dólares durante el 2020. En El Salvador, estos ingresos registran una desaceleración en el primer trimestre del año. Marzo fue el punto de quiebre con una reducción del 10.7%, equivalente a 52.600.000 dólares. A este ritmo, al menos 100.000 hogares salvadoreños podrían caer en la pobreza, según analistas. Si aumenta el desempleo, caen las remesas. Y eso es muy grave, porque acá está aumentando el desempleo. Y esto haría que alrededor de 100 a 110.000 hogares pasen a vivir en pobreza. Es una grave situación de retroceso social. Hay diferentes instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, que están estimando que las remesas familiares van a caer más o menos en un 20% en El Salvador. Eso ronda más o menos 1.200, 1.300 millones de dólares que no se van a recibir este año, y dado que las remesas familiares representan casi el 20% del Producto Interno Bruto. Para reducir el impacto negativo en la economía familiar, el Ejecutivo ha logrado acuerdos con empresas remesadoras para que durante el mes de mayo los salvadoreños que residan en Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Reino Unido puedan enviar sus remesas sin costo. El economista Luis Membreño avala estas medidas, pero sostiene que no frenarán la contracción de este ingreso. Las familias están teniendo una contracción de los ingresos en los países donde están produciendo con su trabajo esos ingresos. Entonces, pues va a ayudar, pero no va a compensar
la reducción en las remesas familiares que se va a tener este año. Pero el esfuerzo mayor es que el gobierno tenga una política clara de cómo va a reactivar la economía, considerando que ese flujo de remesas se va a disminuir. Analistas sostienen que estas medidas deben de prolongarse por más tiempo para disminuir el impacto negativo al bolsillo de los salvadoreños. Sería de gran ayuda que esta actitud solidaria que han demostrado las casas remesadoras se mantuviera por lo menos 3 meses durante el periodo más duro que tenemos recesivo aquí en El Salvador. Estamos iniciando una crisis económica donde nos va a costar recuperarnos, tanto en los países donde están nuestros trabajadores migrantes para enviar remesas, ellos tienen que recuperar sus puestos de trabajo, y nuestras familias, que son las receptoras, también van a sufrir un problema serio. Alrededor de 2.8 millones de salvadoreños radican en los Estados Unidos, donde proviene el 95% de las remesas. Los compatriotas pagan hasta $8 por cada $200 que envían, lo que se traduce en más de 15 millones mensuales en comisiones que hoy llegarán a los bolsillos de sus familiares. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Vamos a conocer el siguiente caso porque queremos contarle lo que están haciendo salvadoreños de buen corazón en medio de esta emergencia. Por ejemplo, la Posada Santa María en Santa Tecla a diario prepara 300 platos de comida para alimentar a personas de escasos recursos del municipio. Veamos. Amanece y en la cocina se afinan los últimos detalles, mientras afuera de la Posada Santa María esperan ansiosamente por el desayuno. En su mayoría son personas de la tercera edad, de escasos recursos, que llegan por un plato de comida. En esta ocasión el menú es casamiento, un tamal, panes y sin faltar un vaso de café, que don Carlos Echeverría González disfrutará como primera comida del día. A sus 90 años, no cuenta con los ingresos que le permitan tener un plato de alimentos en su mesa. No, si no nos dieran comida, ya no hemos petateado de hambre, porque como no hay eso para comprar. Algunos de los comensales más recurrentes tienen varios años de frecuentar la posada. Yo tengo 8 años. Él tiene 8 años. Él cree que no tenemos ni pistillos para comprar, porque nosotros de la tercera edad ya no nos dan trabajo, fíjate, por la edad. ¿Vienen aquí? Sí, venimos a comer la comida que están los señores aquí. Este es un proyecto de la Parroquia Inmaculada Concepción de Santa Tecla. Desde hace 13 años reparten 150 desayunos y 150 cenas de lunes a sábado. Y en este caso, pues gracias a Dios, hasta el día de hoy, a pesar de la crisis que se vive y de la cuarentena, pues con grandes esfuerzos todavía se está haciendo lo posible para poder darle de comer alrededor de 300 personas al día. Y pues nosotros acá estamos pues cumpliendo una de las obras de misericordia que nos manda nuestro Señor, pues verdad, darle de comer al más necesitado, al hambriento. Esta labor altruista es posible mediante el apoyo de los voluntarios que día tras día se presentan a preparar los alimentos, los cuales en su mayoría son adquiridos mediante donaciones. Y esperan que durante la cuarentena domiciliaria, las empresas y personas de buen corazón mantengan el apoyo para continuar ayudando a todo aquel que necesite un plato de comida. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. En buena hora por la labor que se realiza en la Posada Santa María desde hace ya varios años. Sí, desde hace varios años, cerca de 300 personas a diario les dan de comer alimentos. Exactamente. Con esa información vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos en instantes. Volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos a trasladar en este momento nuestra señal hasta Comandos de Salvamento. Ahí se encuentra la periodista Marcela Rivera y nos tiene más detalles sobre los accidentes de tránsito que ha atendido la institución durante este periodo. Marcela, buenas tardes.
Y otro hecho que también le estamos dando seguimiento son precisamente los accidentes de tránsito que en los últimos días se ha incrementado. Y es que solo este fin de semana, Comandos de Salvamento atendió 13 percances, dejando como resultado a 20 personas lesionadas. En estos momentos me acompaña Carlos Fuentes de Comandos para que nos comente acerca de las atenciones que se han dado durante esta cuarentena. Muy buenas tardes, Carlos. Coméntenos. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, bueno, tener que mencionarlo es una lástima, pero es la plena realidad que se han atendido en este fin de semana, pues 13 accidentes de tránsito, dejando pues 20 personas lesionadas, 3 de ellas que han sido pues liberadas con equipo hidráulico para poderle liberar sus miembros inferiores donde han quedado atrapadas. 2 han sido pues sobre el Boulevard del Ejército y 1 sobre la carretera troncal del norte. Y esto pues nos preocupa a nosotros porque estamos en una emergencia de una cuarentena y hay muchos conductores que lamentablemente no acatan las indicaciones ni mucho menos pues la misma cuarentena, ¿verdad? ¿Se ha visto un incremento de los percances viales? Sí, bueno, en los últimos días se ha incrementado enormemente la cantidad de personas lesionadas y eso pues es preocupante, ¿verdad? Y pedirle pues a la población en general que acate las diferentes recomendaciones y sobre todo pues que respete los límites de velocidad, así como igual que respete pues la misma cuarentena. Muchísimas gracias y bueno, compañeros, también les voy a compartir algunas de las estadísticas de los percances viales que se han contabilizado desde el 1 de enero hasta el día de ayer, 3 de mayo, y es que en este periodo se han registrado 5.627 accidentes viales, de los cuales 2.975 personas han resultado lesionadas y 359 fallecidas. Así que las recomendaciones ya están hechas. Si usted va a salir de su casa, hágalo con mucho cuidado para evitar sumarse a estas cifras. Gracias, Marcela, por compartirnos la información. Feliz tarde para ti. Vamos a más información de ese día. En un control sanitario en una comunidad de Jocoaitique, en Morazán, un joven ha creado un lavamanos artesanal. Pero para conocer más de qué se trata, nos enlazamos con el periodista Benet Castillo de nuestra aliada Morazán TV. Adelante, Benet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros allá en estudios. Es un placer saludarles en este inicio de semana desde la zona norte del departamento de Morazán. Contarles que me encuentro específicamente en el caserío Los Quebrachos del municipio de Jocoaitique. Lo que les quiero dar a conocer es la creatividad de un joven de la zona quien ha trabajado un lavamanos de manera artesanal. ¿Cómo funciona este lavamanos? Pues ahorita se los cuento. Lo primero, lo que la población que quiere ingresar a la comunidad, lo que tiene que hacer es que con el pie izquierdo hace un movimiento para poder extraer el jabón y luego con el pie derecho hace otro movimiento para poder extraer el agua y así poderse lavar las manos alrededor de unos 20 segundos sin necesidad de tocar el lavamanos y luego ellos pueden ingresar a la comunidad. Pero para que nos hable un poco sobre la iniciativa que ha tomado este joven, escuchemos lo siguiente. Sí, en realidad bastante afectados porque no hay en realidad trabajo así como pedidos. Entonces, todo lo que es la cuarentena, lo que se estaba haciendo pues son trabajos que uno siempre quiere realizar en la casa. Lo que es el COVID-19 ha afectado al menos el sector de la construcción y el sector de carpintería y todo eso. Yo personalmente empecé a investigar un poco para hacer un sistemita semiautomático que funcionara a través de pedales, como pueden ver, para que la gente ya no tenga ningún contacto con lo que es las manos, ¿verdad? Y pueda hacerse la desinfección más efectiva. Entonces, con esta iniciativa considero yo que es un aporte más para ayudar pues, a la prevención del contagio, ¿verdad? Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde. Con esto regreso la señal a los estudios. Muy buenas tardes, Benet, gracias por tu reporte desde Morazán, también cómo la población se está organizando y también cómo este joven ha ingeniado este sistema artesanal para llevar higiene también a los habitantes. Christopher Cornejo tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad.
Una fuga de agua potable se originó durante el fin de semana en la calle Ramón Belloso de San Jacinto, frente a las instalaciones del Hogar del Niño. Aparentemente el contador de una vivienda colapsó por la presión en el sistema de distribución. Como era de esperar, el agua se desperdicia en la zona. Responsabilizan a empleados de ANDA de dejar trabajos inconclusos en el pasaje Panamá de los condominios El Carmen en el barrio San Jacinto. Aseguran que hace 2 semanas iniciaron los trabajos de reparación de una fuga de agua potable, pero hasta el momento no se ha terminado. Sobre la acera se ha dejado un hueco que pone en peligro a los peatones y amenaza en convertirse en una cárcava. Habitantes del barrio Candelaria nuevamente hacen el llamado a las autoridades a cambiar un poste del alumbrado público sobre el paso a desnivel que conecta el barrio Candelaria con el centro de San Salvador. El conductor de un vehículo habría impactado con la estructura, ocasionando los daños. Aproximadamente 2 metros de largo mide este hueco, originado a raíz de una fuga de agua en la calle principal de la colonia San Antonio del barrio Santa Anita. Meses llevan los habitantes solicitando la reparación, pero hasta el momento sus peticiones no han sido escuchadas. La llegada del invierno podría complicar el problema. El 2560-1240 está disponible para que usted nos haga llegar las denuncias de la comunidad. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Vamos a la información de carácter internacional con Graciela Rajo. Adelante. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer un recorrido por el mundo y lo iniciamos en los Estados Unidos, donde las autoridades de Nueva York se encuentran preocupadas ante la salida masiva de personas sin que respeten el distanciamiento social. La periodista Laura Sepúlveda, de La Voz de América, nos tiene el reporte. Una alarmante cantidad de neoyorquinos salieron a las calles, no solamente de la Gran Manzana, sino del estado completo. Es por eso que las autoridades han expresado su preocupación con la llegada de las buenas temperaturas. El hecho de que la gente salga a las calles y que no respete el distanciamiento social podría ser una razón para que perdamos los avances logrados durante las últimas jornadas, en donde las cifras de muertes aún siguen siendo elevadas. El gobernador del estado de Nueva York dice que el hecho de que se pierda más de 200 vidas al día a causa de una enfermedad es sin duda una gran preocupación que se sigue registrando y que en este momento ha cobrado más de 19,000 vidas solo en el estado de Nueva York. Cabe recordar que para este momento, según las más recientes cifras actualizadas, contamos con 316,415 casos de coronavirus en este estado, en la costa este de los Estados Unidos. Recordemos también que el alcalde de la ciudad de Nueva York ha expresado que el coronavirus podría volver como un boomerang en caso de que no respetáramos este distanciamiento social que hizo que este fin de semana se llenaran las calles de la Gran Manzana. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. Gracias, Laura Sepúlveda, por la información. Nos vamos a quedar siempre en Nueva York porque hay personas que sí están acatando las medidas de recomendación. Estamos hablando, por ejemplo, de los pequeños negocios, en especial los vendedores ambulantes en la ciudad de Nueva York. Se preparan tomando medidas de distanciamiento social y el uso de equipo de protección personal. Entre tanto, el Estado analiza cómo reactivar su vida económica y social. Y mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elevó las proyecciones de personas que podrían morir a causa del COVID-19 en los Estados Unidos, además de prometer más respaldo económico en medio de los refuerzos para abrir el país. El mandatario dijo: podemos perder entre 80,000 a 100,000 personas. Eso es algo horrible. Además, indicó que el gobierno federal podría duplicar su ayuda de emergencia actual de $3,000 millones. Hasta ahora, esos fondos han ido a pequeños negocios para mantenerlos a flote, a promover suministros a hospitales y para poner dinero en manos de los contribuyentes. Y de Estados Unidos nos vamos a ir hasta Guatemala, donde se encuentra la periodista Vivian Vázquez. Ella nos cuenta acerca de la reactivación económica en Guatemala. Adelante, Vivian. Actualizando información desde Guatemala, en las últimas horas, autoridades de salud reportaron 15 nuevos casos de COVID-19 en el territorio guatemalteco para hacer un total de 703.
De estas personas hablamos que 16 ya han fallecido, pero también hay buenas noticias. 72 ya se han recuperado de esta pandemia. Es importante hacer referencia que el estado de calamidad en el territorio guatemalteco se expandió por 30 días más. Esto podría finalizar en junio precisamente. Esto le permite a las autoridades tomar medidas preventorias, medidas de urgencia y de esa forma evitar que más guatemaltecos se vean afectados. Además, hay 10 programas que se han lanzado para ayudar a los pequeños comerciantes, aquellos vendedores informales, personas de escasos recursos con alimentos y también algunos bonos de 75 quetzales diarios a aquellos empleados que se vieron afectados con la paralización de las empresas que ya no siguieron operando acá en el territorio. Las plazas, algunas plazas de comercio ya fueron habilitadas este lunes, es decir, personas ya pueden ir a estos lugares que permanecieron cerrados a lo largo de mes y medio para contener el COVID-19 en el territorio guatemalteco. Es así como se confirman 703 contagios en Guatemala. Soy Vivian Vázquez. Gracias, Vivian, por la información. Seguimos en Centroamérica y nos vamos con Efer Guevara de Honduras. Él nos actualiza la cantidad de casos que se registran hasta esta fecha. Adelante, Fer. Ya de manera oficial, las autoridades gubernamentales han anunciado que existen más de 1.000 casos positivos del COVID-19. Para ser exactos, 1.055 personas portan el virus del coronavirus en nuestro territorio nacional. Asimismo, también han incrementado el número de personas, gracias a Dios, que se están recuperando de esta enfermedad. Ascienden ya a 112 las personas. Lamentablemente, 76 personas han fallecido por este mortal virus en todo el territorio nacional. Ante esto, las autoridades gubernamentales han intensificado las medidas de bioseguridad a nivel nacional. Anteriormente se estipulaba que las personas salieran a abastecerse de insumos, de alimentos y combustible a través de su último dígito de tarjeta de identificación, 2 dígitos por día. Ahora la medida se ha extendido a 1 dígito por día y se ha cerrado el paso absoluto y completamente se ha creado una cuarentena en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara, que son los 2 departamentos que manejan mayor número de contagios de COVID-19. Gracias, Efer, por la información. Y sabemos que en Cuba la pandemia obligó a cerrar las escuelas y muchos colegios, razón por la cual se han pasado a un método totalmente diferente, la televisión. La medida tomada frente a la pandemia de coronavirus es única en 60 años de revolución socialista, ya que durante los huracanes esto solo ocurre en las zonas afectadas y por pocos días. Ana María Delgado es madre de un niño de 7 años que cursa primer grado y que ahora sigue sus clases desde esta mesa, frente a la televisión. En otros países, los maestros han recurrido a Internet para interactuar con sus alumnos. Pero en la isla solo 110.000 casas tienen ese servicio, así que aquí la vía de difusión es la televisión convencional. La currícula es igual para todos, en un sistema nacional único, público, obligatorio y gratuito, que es el orgullo del gobierno socialista junto a la salud. En la isla hay 1.700.000 estudiantes matriculados de entre 6 y 18 años. Esa es parte de nuestro recorrido a nivel internacional por el continente americano. Más adelante vamos a hablar acerca del levantamiento de las medidas en Europa. Y es importante también que nosotros todos los días a través de Noticiero Hechos estamos abordando temas de su interés. Ahora vamos a abordar una temática que ha incrementado en los últimos días y tiene que ver con los casos de feminicidio, Raúl, que se han registrado y que ya también algunas organizaciones a nivel internacional habían alertado de que esto podía ocurrir. Los casos de violencia contra las mujeres, pero también violencias contra la mujer, precisamente por esta situación de encierro que estamos viviendo. Así que vamos a abordar esta temática precisamente. Hoy nos acompaña Gabriela Sagastume. Ella es coordinadora nacional de casos de feminicidios de la Fiscalía General de la República y nos acompaña también en este espacio para hablar un poco de cómo se está abordando esta situación desde esta institución. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos acá pues trabajando, el trabajo nunca ha parado en Fiscalía y estamos totalmente
vigilante de lo que está sucediendo en el tema de violencia contra la mujer, ahora con la emergencia. Gabriela, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Noticiero Hechos. ¿Qué dicen los datos, qué dicen las estadísticas referente a la violencia en contra de las mujeres en este periodo de cuarentena domiciliaria que tenemos? ¿Cuáles son los tipos de violencia que se han tenido, si tienen los datos a la mano? Y también tenemos varios asesinatos de mujeres, lamentablemente, durante este periodo. Sí, de hecho se ha dado mucho seguimiento a los casos que han sucedido a partir del 16 de marzo, que inicia pues la cuarentena parcial, y hasta este momento, lamentablemente, con las 2 muertes que se dieron el día 2 de mayo, llevamos ahorita 13 muertes de mujeres. En las estadísticas que Fiscalía lleva, pues tenemos registro de 8 casos que han ingresado como investigaciones de feminicidio, y hay 2 casos que han entrado como homicidios de mujeres, y hay uno que no ha sido determinado, que son esos casos en donde se encuentran los cuerpos y externamente no hay mayor evidencia de traumas o de lesiones, y se ingresan sobre averiguar. No obstante, siempre se aplica el protocolo de feminicidio que en Fiscalía tenemos para el manejo de estos escenarios delictivos. Licenciada, es muy interesante lo que nos comparte en cuanto a qué casos realmente se catalogan como feminicidios, a pesar de que usted menciona son 13 casos de asesinatos de mujeres o muertes de mujeres. No todos se pueden catalogar con esta característica como tal de feminicidios. ¿Cuáles son las características que debe tener en este caso un feminicidio? Sí, fíjese que nuestra ley especial, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, pues ya nos establece en el artículo 45 5 circunstancias en las cuales, si nosotros logramos determinarlas, por lo menos necesariamente en el procesamiento, esto nos va indicando estamos frente a un feminicidio, y es ahí donde los fiscales pues ingresan ya los expedientes a Fiscalía con la calificación jurídica de feminicidio. No obstante, debo aclarar que a todas las muertes de mujeres nosotros le aplicamos un protocolo, que es un protocolo de procesamiento para nosotros poder resguardar toda la evidencia que se puede encontrar en el cuerpo de las mujeres. Entonces nosotros nos regimos por eso que ya el legislador nos ha dicho, por ejemplo, que existe evidencia de violencia previa en el cuerpo de la víctima, o en el momento que se está procesando un feminicidio o una muerte de mujer, mejor dicho, tenemos información que existía violencia intrafamiliar y que el presunto agresor pues era el causante de esa violencia intrafamiliar, como algunos casos que ya se han dado en esta cuarentena. También puede ser que existe evidencia en el cuerpo de que ha sido víctima de una violencia sexual previo a la muerte, que el cuerpo esté mutilado, que exista un escenario en donde quede evidente la vulnerabilidad o los riesgos a los que la mujer pudo haber estado expuesta antes de morir, entre otras circunstancias. Entonces, por eso es que el trabajo que se hace en el procesamiento es muy minucioso, y nosotros cuando ya manejamos las estadísticas dentro de Fiscalía, pues hacemos esta clasificación. No todos las muertes de mujeres ingresan como feminicidio, hay unas que ingresan como homicidios de mujeres, pero sí a todas, y eso lo aclaro, se les aplica el protocolo de feminicidio para salvaguardar toda la evidencia que está en el escenario del delito. ¿Qué otro tipo de delitos se han cometido en contra de las mujeres durante ese periodo, o algún tipo de agresiones? Sí, fíjese que a la lectura de las estadísticas que nosotros tenemos, pues es evidente la disminución de ingreso de casos, específicamente en tema de violencia de mujer, no es. Sin embargo, debemos pues ser bastante cautelosos en esa lectura del ingreso de expedientes, porque esto se puede deber a múltiples factores, entre ellos pues esta cuarentena domiciliar obligatoria, en el cual pues, el desplazamiento de las mujeres se hace bastante difícil. Sin embargo, Fiscalía tiene sus 19 oficinas fiscales abiertas las 24 horas, porque el trabajo que nosotros realizamos
es así, de 24 horas, los 365 días, hay personal de turno y el personal que se requiere para la actividad que se está realizando en este momento de una manera especial. Pero nos llama un poco la atención cuando hacemos el reporte o se saca el reporte de estadísticas del delito de expresiones de violencia contra las mujeres. Ese delito no ha tenido una disminución tan notable como los otros delitos, llámese de violencia sexual, llámense delitos, digamos, de violencia intrafamiliar. El delito de expresiones de violencia se mantiene y la disminución podría estar en un 10 o 15%, me atrevería a decirlo. Entonces vemos que esos patrones socioculturales siempre están marcando el día a día en la actividad poca que hay en la sociedad salvadoreña. Los casos de feminicidio, licenciada, ¿en qué fase del proceso se encuentran en este momento? Por lo menos los que se han dado a conocer, los que se están judicializando, ¿se ha capturado ya a los agresores? Fíjese que de los 8 feminicidios que nosotros tenemos, 4 de ellos sí ya han ingresado a la fase judicial, ya han sido puestos a la orden de los jueces, pues se han dado capturas en flagrancia y obviamente ya están ellos con una imposición de medida de detención provisional por parte de los jueces. En los otros casos, esos 4 feminicidios y las 3 muertes que se están manejando como homicidios, nosotros estamos trabajando bastante en la investigación, ya que el trabajo de nosotros no se ha detenido. Y sí tenemos avances significativos, por lo menos en 3 casos más, que obviamente para poder tirar una orden de detención administrativa, nosotros tenemos que hacer una investigación más exhaustiva, sustentar de una manera fuerte lo que son la existencia del delito y la participación de las personas a las que vamos a imputar. Pero sí, de hecho yo he estado verificando algunos casos, he estado en coordinación con las jefas y los fiscales de los casos y va con muy buen avance el trabajo que se está haciendo en estos delitos. Obviamente también se están trabajando los que estuvieron antes de la cuarentena, nuestro trabajo sigue siendo activo, no obstante tal vez desde la casa, pero se está haciendo todo el trabajo con direcciones funcionales en espacios respectivos. ¿De cuánto es la pena de condenarse a alguien por un delito de feminicidio? Y la segunda pregunta es de que hablaba de una disminución de denuncias, tengo entendido, de agresiones en contra de las mujeres. ¿A qué cree que se debe este fenómeno? ¿Es que las mujeres posiblemente están encerradas con su agresor y tienen miedo a denunciar, o piensan de que está cerrada la fiscalía y por eso no denuncian? Con la primera pregunta, las penas a imponer en un feminicidio simple es entre 20 y 35 años, así lo determina el artículo 45. Si Fiscalía logra establecer agravantes que están en el artículo 46 de la ley o la ley especial, es entre 30 y 50 años. En esos son los quantum de pena que oscilan cuando tenemos los procesos activos y los cuales la Fiscalía hace las solicitudes correspondientes de pena. En cuanto al segundo punto sobre la disminución del ingreso, debemos tener claro primero que el hecho de que en Fiscalía se tenga una disminución del ingreso de denuncias no quiere decir que la violencia ha parado. La violencia está latente. De hecho, hay organizaciones de la sociedad civil que están dando seguimiento y asesoramiento a muchos avisos de violencia que obviamente no llegan a una denuncia formal en Fiscalía, y ahí pues las percepciones son diferentes a las que Fiscalía tiene formalmente como denuncia. Pero también es importante establecer que uno de los factores es el desplazamiento, que se hace bastante complejo el poder ir a presentar, no necesariamente a Fiscalía. Sabemos que en cualquier dependencia de la Policía Nacional Civil se puede hacer una denuncia y ellos luego la trasladan a Fiscalía para que nosotros le demos viabilidad a la investigación. Pero entre esos factores también está que recordemos que cuando estamos frente a feminicidios o a violencia que se está dando dentro del contexto de la familia, del hogar,
pues esto se maneja por ciclos. Y si en tiempos, entre comillas, podríamos decir normales, las mujeres le cuesta que den el paso o es difícil que den el paso para salir de un ciclo de violencia, creería que en las condiciones en que nos encontramos ahora por la emergencia del COVID-21, pues se vuelven un poco más fuertes esas dependencias y además estar con su agresor, eso agudiza la violencia, pero se puede hacer difícil. Creo que todas las instituciones hemos hecho campañas mediáticas para que las mujeres sepan que estamos trabajando y que estamos atentos para poderles auxiliar bajo las facultades que la ley nos otorga a cada una de las instituciones. De hecho, desde la Fiscalía General de la República se lanzó esta app libre. ¿Cuál es la información que han colocado ustedes que está disponible a través de esta aplicación y cómo se puede utilizar? Sí. De hecho, el 9 de marzo se dio el lanzamiento de esa aplicación libre. Es una aplicación que ayuda a la detección de violencia. Las mujeres pueden bajar pues, en su aplicación en su teléfono y ingresar con su nombre y algunos datos que se le solicitan, y la mujer puede empezar a verificar ciertas conductas y establecer si ella está viviendo esas conductas, lo que le hace poder llegar a la conclusión que está siendo víctima de violencia. Y ahí también se explica en la app la ruta que debe tomar, digamos, si está en una violencia inminente en ese momento, pues se indica que debe llamar al 911, se le da la ruta. Si la violencia ya ha sucedido, también se le dice a dónde puede llegar a interponer sus denuncias. Entonces es una aplicación que ayuda para que muchas mujeres podamos darnos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia, porque hemos naturalizado muchas conductas que violentan nuestros derechos, y esta aplicación sirve para ello. También la Fiscalía ha habilitado un número de teléfono que es el 2593-7000, está activo las 24 horas, que es un teléfono de orientación en donde se le está orientando a las mujeres o a cualquier ciudadano, porque no es exclusivo para violencia de mujer, a los ciudadanos a dónde pueden recurrir y qué es lo que podemos hacer y si los podemos auxiliar, pero es un teléfono para asesoría y atención de toda la población salvadoreña. Licenciada, yo mencionaba también al inicio de esta entrevista que esto era algo que ya se había alertado, no solamente aquí en el territorio salvadoreño, sino que a nivel regional. El fenómeno de la violencia lo estamos viendo y está ocurriendo en todos los países, en realidad, donde se ha establecido una cuarentena como la que se ha establecido acá en El Salvador. ¿Hay algún nivel de coordinación con instituciones de toda la región y este esfuerzo ha generado algún tipo de consenso entre instituciones o algunos consejos que ustedes acá como Fiscalía en El Salvador han podido tomar en cuenta? Sí, de hecho, siendo esto, la violencia contra la mujer es una pandemia también, que si ustedes le dan lectura a los datos estadísticos, la pandemia de la violencia de mujer ha dejado más mujeres muertas que la propia pandemia del COVID-19. Hemos tenido reuniones con las cooperaciones que apoyan al país, llámese PNUD, llámese UNICEF, en las cuales pues estamos haciendo reuniones para poder tomar buenas prácticas de otros países en los cuales están aplicando y que, digamos, ya han avanzado un poco más en el tiempo sobre la emergencia, sobre cómo podemos tratar. Se hacen las coordinaciones, nosotros estamos coordinando constantemente con la Corte Suprema de Justicia, con la Procuraduría General de la República, con ISDEMU, con el COGNA, pues son aquellos actores principales que coadyuvan al trabajo que Fiscalía o alimentan el trabajo que Fiscalía está realizando. Entonces nosotros al tener un caso, pues activamos todas las redes de ayuda que tenemos con las distintas instituciones y como le comento también a través de la cooperación internacional, pues estamos haciendo todas esas reuniones virtuales con el teletrabajo para poder mejorar los servicios o las condiciones de ayuda que se le puedan dar a las mujeres en esta situación, ya que el problema de la violencia de mujer pues es un problema que está totalmente cimentado en la cultura, en los patrones socioculturales de cada región. Entonces adecuamos lo que se puede tropicalizar, por decirlo de esa manera, a la realidad de El Salvador.
Licenciada, un mensaje para las mujeres que nos están viendo Noticiero Hechos, están viendo la entrevista y que posiblemente son víctimas de algún tipo de agresión y que tienen miedo a denunciar o tal vez desconocen. ¿Qué les podría decir? Bueno, les hago el llamado a todas las mujeres que están en este momento siendo víctimas de violencia en todas sus manifestaciones dirigidas a ellas, que confíen en las instituciones, que confíen en el sistema, que confíen en la Fiscalía General de la República. Nosotros estamos con toda la capacidad y la voluntad de realizar el trabajo que por mandato constitucional tenemos y que vamos a dar respuesta a todas las acciones que violenten sus derechos, pero también que acudan antes de ser transgredidas a un bien jurídico más elevado, pues que busquemos la ayuda en ISDEMU, en la Policía Nacional Civil, en otras instituciones, Procuraduría y Corte, pues, y en los contactos que Fiscalía tiene, y estamos dándole seguimiento también a través de redes sociales a muchas denuncias que están apareciendo ahí. Nosotros estamos totalmente atentos a dar respuesta a todos los casos. El señor fiscal, pues, ha dado instrucciones directas de que debemos priorizar, en este caso, la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Feliz tarde, licenciada. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, interesante entrevista, datos y también el trabajo que está haciendo la Fiscalía para prevenir la violencia en contra de las mujeres y también llevar a los responsables de algún tipo de delito ante los tribunales. Con esto vamos a hacer una pausa comercial, pero volvemos en instantes. No nos cambien. Gracias por continuar en sintonía en Noticiero Hechos. Vamos a información en desarrollo que se genera desde la Asamblea Legislativa. Ahí se encuentra la periodista Tatiana Funes y es que hace unos minutos a través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la Asamblea Legislativa, hablamos de Mario Ponce, ha convocado a sesión plenaria para esta tarde a las 5:30. Tatiana, te escuchamos. Así es, Raúl, un gusto saludarles, y es que hace algunos minutos mediante redes sociales conocimos este anuncio de parte del presidente del Congreso, Mario Ponce, convocando a una plenaria a las 5 de la tarde. Aún no tenemos en concreto la agenda de esta sesión plenaria y cuáles serían los puntos a discutir de parte de los legisladores. El presidente Ponce se encuentra en estos momentos dentro de la reunión de la Comisión de Hacienda, donde también se están discutiendo el plan de financiamiento presentado por el gobierno hace algunas semanas, este plan de reactivación económica para apoyar también a las micro y pequeñas empresas, que eran algunos de los puntos que se especulaba que podrían ingresar a esta sesión plenaria que se ha convocado para las 5:30 de la tarde. De momento puedo adelantarles que ya los diputados tienen un acuerdo para dictaminar favorablemente sobre las observaciones al decreto legislativo 629 con relación a la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por $20 millones. Estas observaciones vinieron de parte del Ejecutivo y en ellas se estipulaba que los recursos, como fueron negociados con esta institución financiera, estarían siendo utilizados para fortalecer el área de salud en nuestro país y no pueden ser reorientados en torno a esto, pues los diputados han aceptado esas observaciones y no se va a superar en el Pleno este documento que ha sido enviado de parte del Ejecutivo. De momento continuamos en el desarrollo de esta comisión y estaríamos al pendiente de conocer si habría un dictamen favorable en torno a otras iniciativas del Ejecutivo, Raúl. También tenemos conocimiento que es parte de la agenda legislativa, parte de la Comisión de Hacienda que está reunida en este momento y la plenaria que se ha convocado para hoy a las 5:30 de la tarde, también a las 3 de la tarde de hoy lunes está convocada de nuevo la comisión de antejuicio en contra del diputado Norman Quijano. Y es que recordemos que está siendo
procesado, por lo menos en la Asamblea Legislativa se le lleva un proceso por supuestamente haber tenido negociaciones con grupos de pandillas, y la comisión tiene que decidir esta semana si emite un dictamen favorable o no para quitarle el fuero al diputado de Arena y ser procesado ante los tribunales. Esa reunión deberá ser hoy a las 3 de la tarde. Se conocerá si los diputados tienen algún tipo de consenso para emitir dictamen, porque ya pasó los 60 días que establece el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para llevar todo este proceso, Tatiana. Así es, Raúl, es una mesa legislativa que se va a reinstalar, digámoslo así, en algunos minutos, y es la comisión de antejuicio en contra del diputado Norman Quijano. Esta mañana se reunieron los parlamentarios y se dio un espacio para conocer algunos documentos que había presentado la defensa del doctor Norman Quijano. Recordemos que ya hace 2 meses se inició el trabajo en esta mesa legislativa y precisamente este día se vencen los 60 días que tienen de plazo. Hay 2 opciones. Una, pues, es que digan que hay lugar a formación de causa y procedan al proceso de antejuicio, o que la mesa legislativa dictamine de que no hay formación a causa y pues no se procedería al proceso de antejuicio en contra de Norman Quijano, quien es vinculado a algunas negociaciones con pandillas durante el 2014. Recordemos que en ese año él era candidato a la presidencia de la República, y estaremos pendientes también de la información que se desarrolle en torno a ese tema para pues tener un informe completo para toda nuestra audiencia en la próxima emisión de Noticiero Hechos. Gracias, Tatiana, por este reporte desde la Asamblea Legislativa. Bastante actividad para hacer día lunes en el Congreso, incluso hay plenaria en horas de la tarde, tal como se los manifestábamos hace unos minutos, que ha convocado el presidente de este órgano de Estado. La Comisión de Hacienda también está reunida, y bueno, vamos a ver qué decide la Comisión de Antejuicio en contra del diputado Quijano. Gracias, Tatiana. Feliz tarde para todos. Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con más información, y es que miles de familias en el país están siendo afectadas por el coronavirus, sobre todo si viven en la zona costera, que están acostumbrados al comercio que se deriva de la pesca. Por ello, el gobierno les ha entregado víveres. Veamos el reporte. Es una de las decenas de viviendas que hay en Misata, ubicado en Teotepeque, en La Libertad. Acá encontramos a esta familia que antes de la emergencia vivía de la pesca, pero las consecuencias económicas han sido graves. Ahí a puros cangrejos y frijolitos, tortillas, así pasamos. Del subsidio del gobierno solo mi mamá salió. De ahí, como nosotros somos aquí, somos 3 familias las que vivimos. Solo ella salió, ella nos apoyó un poco a cada uno. Semanal son 60, 70 dólares. ¿Y ahora con la pandemia? Ahorita con la pandemia no, hombre, si ni 5 dólares sacamos. En esta zona de la costa salvadoreña, evidentemente una de las más golpeadas, no solo afecta la falta de dinero, sino también el limitado acceso a la alimentación de niños y adultos. Los niños no saben, solo piden. Es duro, porque a veces uno no tiene. Ellos fueron parte de los beneficiados con víveres que entregó el gobierno con respaldo de la empresa privada. Estamos apoyando más de 10.000 hogares en base a la gestión con la empresa privada, y vamos a beneficiar a otros 15.000 hogares a través de gestiones internas ya de gobierno. Los más pequeños obtienen un poco de distracción, mientras sus padres sostienen que aún faltan dificultades por venir, pero que se podrá seguir adelante. Este es blanco, es amarillo. Estamos saliendo adelante poquito a poquito, y con la ayuda, sí nos ayuda un poquito. Para ellos es más importante para ellos, porque ellos solo piden. No saben si tenemos, no tenemos, y cuesta, aquí sí cuesta la vida. Va a costar poco, nos va a costar bastante reponernos, porque sí, no es como antes, que venía gente a comprar pescado y todo, y llevaban el producto. Ahora ni eso creo que va a venir luego, porque como la gente siempre va a quedar con miedo. Se espera que en las próximas semanas se replique estas acciones que beneficiarían a más familias como esta. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos. No nos cambien.
Usted está en sintonía de Hechos de la Tarde. Hoy vamos a hablar acerca de lo que ocurre en el viejo continente, porque tras varias semanas de confinamiento, muchos países comienzan a volver a la normalidad. Un alivio al confinamiento estricto. En Italia, el sector manufacturero, la construcción y el comercio al por mayor pudieron abrir, por lo que 4,5 millones de italianos fueron llamados a volver al trabajo. Pero es una apertura muy prudente. Nada de comercios minoristas, ni bares o restaurantes, a no ser que vendan comida para llevar. Se fomenta el teletrabajo y se mantiene el distanciamiento físico y social, incluso en el transporte público, donde es obligatorio usar mascarilla. En España, los ciudadanos pudieron volver a salir a la calle el fin de semana. Y desde el lunes, algunos pequeños comercios pueden recibir clientes con cita previa. Bares y restaurantes solo pueden vender para llevar. Y el uso de mascarilla es obligatorio en el transporte público. En Francia, el aligeramiento del confinamiento empezará el 11 de mayo y por regiones. Y ahora nos vamos a ir hasta Grecia, que ha comenzado a levantar gradualmente las medidas restrictivas después de un bloqueo de 42 días para detener la propagación del coronavirus. A partir de lunes por la mañana, los griegos ya no necesitan enviar un mensaje o llevar un permiso escrito para justificar estar al aire libre. Las primeras empresas también abrieron como parte de lo que las autoridades dijeron que será una reapertura escalonada de la economía. Mientras tanto, Japón también ha ampliado sus medidas de emergencia nacional. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, anunció el lunes que el estado de emergencia en todo el país se extenderá hasta finales de mayo para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Japón tiene más de 15.000 casos y 510 muertes según el Ministerio de Salud. El estado de emergencia de Japón se anunció por primera vez el 7 de abril para Tokio y otras 6 prefecturas para aumentar las defensas contra la propagación del virus. A medida que aumentaba la cantidad de infecciones, Abe expandió el estado de emergencia en curso el 16 de abril a todo Japón a medida que el virus continuó propagándose. Vamos a cambiar un poquito la información, dejamos de lado a la pandemia y nos vamos a ir hasta Kansas, donde se ha registrado un tiroteo que ha dejado como saldo 2 personas fallecidas. Un tiroteo en Kansas dejó a un oficial de policía y un sospechoso muertos, dijeron las autoridades. El oficial de policía de Overland Park, Mike Mosher, murió en un hospital, dijo el jefe de policía, Fran Dodges. Mosher estaba fuera del servicio, pero en un informe cuando vio un aparente golpe y fuga, persiguió al sospechoso, lo que provocó un tiroteo, dijo el portavoz de la policía a los medios de comunicación. El sospechoso murió en el lugar. La policía no dio a conocer un nombre de inmediato. Un equipo interinstitucional del condado de Johnson, encargado de investigar los tiroteos policiales, será el responsable del caso, dijo el jefe de la policía. Las autoridades no dijeron de inmediato qué condujo al intercambio de disparos. Mosher había estado en el departamento de Overland Park durante casi 15 años y fue nombrado oficial del año 2019. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Tenemos más información en el siguiente resumen. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Austria está movilizando a su milicia para ayudar a combatir el nuevo coronavirus. Un oficial dijo que el militante ayudará a asegurar las fronteras y proteger las embajadas, así como a realizar controles de salud para el virus. El lunes Rusia ensayó el desfile aéreo para el Día de la Victoria, el único que queda junto con un espectáculo de fuegos artificiales debido a las medidas de seguridad tomadas por la pandemia de coronavirus. Este año se cumplen 75 años desde la victoria de la Segunda Guerra Mundial. La vida recuperó un sentido de normalidad el lunes cuando Malasia y Tailandia levantaron ciertas restricciones impuestas para frenar la propagación de COVID-19 en los países, semanas después de su introducción. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Esto es parte de lo que ocurre en el mundo en las últimas horas. Recuerden, quedarse en casa. Gracias, Graciela, por ese recorrido internacional. Y así concluimos esta entrega de noticias. Gracias a usted por habernos acompañado. Pase buenas tardes. Hasta mañana.